el Señor nos trae hoy, el título de nuestra prédica, de la palabra que nos va a dar el Señor es edificar para un cambio de paradigma. Edificar para un cambio de paradigma. Antes de entrar a explicar qué significa paradigma además, vamos a leer texto bíblico que está en Hechos capítulo 10. La historia bíblica tiene que ver con la conversión de un soldado romano que se llama Cornelio. Y está toda desarrollada en el capítulo 10 del libro de Hechos, pero no lo vamos a ver todo porque es largo, pero les recomiendo que luego de, en la semana, cuando tengan su tiempo devocional, que puedan leer todo el capítulo 10 para que entiendan bien toda la historia, porque nosotros solo vamos a ver algunos puntos que son los que Dios quiere hoy hablarnos a través de esta historia. En principio yo les voy a leer el texto bíblico que les decía, está en Hechos, capítulo 10, les voy a leer del versículo 27 al 33 y luego del 44 al 48. Dice así la palabra del Señor. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 3 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que digas. Y en los versículos 44 al 48 dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Les decía que la prédica de hoy es edificar relaciones para cambiar paradigmas. Y hace un tiempo, creo que varias veces le he dicho, que siempre las palabras difíciles me tocan a mí. Siempre que toca una prédica con una palabra media rara, ¿a quién le toca? A Silvana. ¿Qué es un paradigma? ¿Sabemos lo que es un paradigma? La palabra paradigma viene del griego, que significa modelo, ejemplo, patrón. Podemos decir que todas las naciones, todos los pueblos, todas las culturas tienen sus paradigmas formados. Paradigmas que lo crean a través de sus creencias, de sus ideologías políticas, de las creencias religiosas, de la perspectiva que tienen sobre el mundo. Es la mirada que cada cultura, cada país, cada nación hace, ese es su paradigma. Pero también paradigma en la arquitectura se le llama a la maqueta que se hace para después construir algo. Y en la vida cotidiana un paradigma es la idea que nosotros tenemos, las ideas, las creencias, las opiniones, nuestra mirada sobre el mundo, cómo nos percibimos, cómo percibimos el entorno. Eso es un paradigma. Ahora dijimos que vamos a hablar de cambiar de paradigma. Cuando esa maqueta, ese modelo se cambia, estamos hablando de un cambio de paradigma. Ahora bien, les voy a decir algún ejemplo como para que entiendan un poquito mejor, porque por ahí es un término que no utilizamos y nos cuesta por ahí darnos cuenta. Antiguamente, en Estados Unidos, en la Guerra Civil de Estados Unidos, un cambio de paradigma que implicó en ese momento fue que lo que es la medicina, los médicos, por ejemplo, en lo que fue esa guerra civil, los soldados que llegaban heridos y que tenían que ser operados, piernas, brazos, los médicos no se lavaban las manos, no había higiene. Y imagínense que esto dice que morían más soldados después de las intervenciones quirúrgicas, después de estas operaciones, que los que se morían en el campo de guerra, en la batalla.
Así es que a esos médicos los llamaban matasanos. Hasta que en el siglo XIX se descubrió que los gérmenes producían enfermedades. Entonces hubo un cambio de paradigma. Eso de no darle importancia a la higiene en los hospitales o en las cirugías, comienza el cambio y sí surge todo lo que es este nuevo paradigma de la higiene hospitalaria que tenemos hasta hoy en día. Otro cambio de paradigma es, por ejemplo, cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Después se descubrió que es a la inversa. En realidad la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando un paradigma, una idea, una creencia cambia, una vez que cambia, no se vuelve nunca más al paradigma anterior. Un cambio muy grande de paradigma fueron las enseñanzas y el ministerio de Jesucristo. Él vino a revolucionar la época, la sociedad hasta hoy en día, el cambio en los valores, en el orden que trajo Jesucristo. De hecho, él decía, oíste que fue dicho, pero ahora yo digo, ¿no? Él hizo ese gran cambio de paradigma. Ahora, nosotros lo que vamos a ver a través de esta historia bíblica, que es la conversión de un soldado romano, como les decía de Cornelio, son 3 cambios de paradigma que se dieron a través de esa conversión en ese momento para el pueblo judío, pero también vamos a ver cómo implica sobre nosotros, qué es lo que pasa en nosotros, cómo debe de actuar también ese cambio de paradigma en nuestras vidas hoy en día. El primer cambio de paradigma es en la elección. Dice en Hechos capítulo 10, que les dije que es donde está toda la historia de la conversión de Cornelio, del versículo 1-2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El antiguo paradigma, o sea, la idea sobre la cual estaban fija los judíos antiguamente, era que solo había un pueblo elegido por Dios, y era el de los judíos. En Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová de Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y más adelante dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Era pueblo único, porque Dios lo había establecido así. En su palabra decía que los judíos eran el pueblo escogido por Dios. O sea, ellos se tomaban de una verdad que Dios les había dado, ¿no? Ahora, eso es lo que estaba impregnado en la comunidad judía. Para ellos no cabía en su mente, porque tenían la palabra de Dios, que podía haber otras naciones, otros pueblos, otras personas que no fueran judías que puedan ser salvas. Ellos eran solamente, para los judíos, que un ciudadano romano encima, que para ellos eran los que los estaban hostigando, eran sus opositores, eran quienes los perseguían. O sea, sus enemigos podían ser considerados, podía ser tenido en cuenta por Dios para salvación. En su mente no cabía esa posibilidad. Ellos tuvieron que hacer un cambio de paradigma y fueron de a poco aceptando, porque dice, ¿no?, que Dios lo había elegido, porque Lucas nos dice en Hechos que Cornelio fue visitado por un ángel de Dios. Dios le envió un ángel para decirle que Dios había escuchado sus oraciones, porque él no era del pueblo de Dios todavía, pero sí creía en Jehová, que Dios había visto sus limosnas y las había tenido en consideración, y que ahora tenía que ir a buscar a Pedro, que estaba en otro lado, que iba a venir a predicarle la salvación, porque todavía no había recibido a Jesucristo. Ahora era el pueblo escogido de Dios. Por eso dice, Pedro escribió más adelante en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ellos cambiaron de paradigma,
De pensar que ellos eran los escogidos de Dios, que eran los únicos que pertenecían al pueblo de Dios, se dieron cuenta que ahora Dios estaba llamando a otros a que sean parte de ese pueblo. Tienen que hacer un cambio de idea. Nosotros somos parte de ese pueblo. Gracias a ese cambio de paradigma, nosotros entramos a pertenecer al pueblo de Dios. Y nosotros, nuestro cambio de paradigma tiene que ser que ahora ya no pertenecemos al mundo. Ahora ya no somos dependientes de quién éramos antes. Antes actuábamos, hacíamos conforme a lo que éramos, de dónde veníamos, a las creencias de nuestra familia, a lo que absorbimos de niños, a lo que fuimos experimentando en nuestra adolescencia, a los que somos un poco más grandes en la adultez, a través de las experiencias, de las creencias religiosas que traemos de nuestros antepasados. Pero ahora tenemos un nuevo paradigma. Desde el momento que recibimos a Jesucristo, pasamos a ser linaje escogido, dice. Linaje escogido. Es decir, de no ser nada, de pertenecer a la clase más baja, más común, pasamos a ser, dice, la clase más alta, más privilegiada. Porque el linaje viene de la nobleza, de la realeza. Pasamos a ser un pueblo único, escogido, privilegiado. Y nosotros debemos de hacer ese cambio de paradigma. Debemos de ser conscientes que ya no somos los comunes que éramos antes, sino que somos el pueblo de Dios. Si recibiste a Jesucristo, si te arrepentiste, ya no sos un don nadie. Ya no importa la herencia que traías de tu familia, de tus papás. No importa si eras huérfano, ya perteneces al pueblo de Dios. Y hermanos, el saber que pertenezco al pueblo de Dios, que soy linaje escogido, no se dan una idea de las veces que ha levantado mi ánimo, las veces que me ha traído nuevas esperanzas, porque me pongo a pensar y digo, soy linaje escogido, soy el pueblo de Dios. ¿Hay algo que Dios no pueda dar para su pueblo? ¿Hay algo que yo no pueda obtener? Si mi padre, si soy hija de Dios, si soy hija del Todopoderoso, del Creador del universo, del Todopoderoso, somos linaje escogido. Ya no sos un don nadie, ya no sos un huérfano, ya no importa si tu padre te abandonó, si tu madre no te quiso. Tenés identidad en Cristo Jesús. Pero no solo debemos de decirlo para gloriarnos, ¿no? Porque dice que Dios eligió a Cornelio para hacerlo su pueblo. No es porque nosotros éramos buenos o merecedores o pobrecitos, padecimos tanto que Dios se apiadó y me lo merecía y era momento de ser. Es por pura gracia que Él nos eligió para ser sus hijos. Pero debemos de tener presentes que somos su pueblo y debemos ya caminar como hijos de Dios, con nuevos valores, ya no con los del mundo. La palabra de Dios dice que no nos conformemos a este mundo, que cambiemos nuestra vana manera de vivir, que renovemos nuestra mente, porque somos linaje escogido, somos el pueblo de Dios. O sea, el primer paradigma que debemos de cambiar es esa identidad, identificarnos con el linaje, con la descendencia que tenemos, con el pueblo de Dios. El segundo cambio de paradigma es en la misión. En Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Les vuelvo a decir, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando Jesús le había dicho a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ellos habían entendido, porque seguían con este paradigma de que la salvación era solamente para ellos, que no habían otros, sino más que solo el pueblo judío. Ellos habían entendido que cuando Jesús le dijo, ir de hacer discípulos a todas las naciones, se refería a que vayan a otras naciones en busca de los judíos que no estaban viviendo ahí en su pueblo por decisión propia o porque se habían tenido que ir por alguna persecución o de forma obligatoria, que fueran a los judíos que vivían en otros lados a predicarles el evangelio. Ellos no podían entender que tenía que ser en realidad a todos, a cualquiera. Pero dice que cuando se convierte Cornelio, Pedro se da cuenta y dice, él mismo declara: me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Hace ese cambio de paradigma. Ya no es solamente para nosotros la salvación, sino para todos. No
hay acepción de personas. Dice que cuando se enteran los judíos que estaban en Jerusalén, que Pedro fue a predicarle a un soldado romano y a su familia y se convirtieron, se habían enojado porque ellos seguían con el paradigma de que la salvación era solamente para los judíos. Pero dice que Pedro les explica cómo fue toda la situación, cómo Dios había escogido y había ido a buscar a Cornelio, y a él también se le había sido revelado que tenía que ir a predicarle, que dice más adelante en Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dice que primero se quejaron, lo confrontaron, pero después cuando escucharon los razonamientos, reconocieron el nuevo paradigma. El Evangelio y la salvación también se extendía para otros. Ellos hacen ese cambio de paradigma. Nosotros, iglesias, también tenemos que hacer un cambio de paradigma, pero en cuanto al arrepentimiento. Porque cuando nosotros salimos a predicar el arrepentimiento y le predicamos a alguien y queremos que se arrepienta, y no se arrepiente, ¿qué nos pasa? ¿Qué pensamos? No se quiso arrepentir, decimos. Algunos que somos un poquito más intensos, hacemos otras acotaciones por ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta que se tiene que arrepentir? ¿No? O un poquito más. ¿Cuántas cosas tiene que seguir viviendo para arrepentirse? Yo no sé hasta cuándo, ¿no? Porque pensamos que la persona es la que tiene que tomar la decisión de arrepentirse. Pero ¿qué nos dice el versículo? ¿Qué decía? De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que pone el arrepentimiento en los corazones. No es la persona la que decide arrepentirse. O sea, le predicaste, no se arrepintió, ok, no lo puso el Señor, o no es el tiempo. ¿No sabe la paz que me trajo el poder volver a recordar eso? Porque uno siente a veces una carga, un pesar, y a veces un poquitito más, un poquito de enojo, de ofuscación, como no. A veces nos desilusionamos porque vamos, predicamos, insistimos, lo visitamos, lo discipulamos y no pasa nada, y lo empezamos a ver, y nos dice que Dios da el arrepentimiento. Dios da el arrepentimiento. Nosotros le tenemos que ir a predicar a toda criatura, dice. Nosotros no sabemos quién se va a convertir, a quién Dios puso ya en el corazón el arrepentimiento. Porque Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros, ¿quiénes son los escogidos? No sabemos, eso le corresponde a Dios. Hermanos, a veces no solo nos enojamos porque no se arrepienten, porque creemos que ellos no deciden arrepentirse, sino que a veces, yo meditaba y pensaba, también nosotros nos ponemos en prejuiciosos y decidimos, conforme a nuestra justicia, a nuestro juzgar, quiénes se van a arrepentir y no. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Silvana? A veces no les pasó de decir que Dios le dice, bueno, andá a predicarle y hablarle a fulano, o vienen y te dicen, vamos a visitar, que necesita, porque esto y porque aquello, y nosotros decimos, por ejemplo, alguien que está en adicciones, decimos, no, ¿qué le voy a ir a predicar? Si está todo el día fumado, está tomado, si le voy a ir a hablar me va a sacar volando, lo que menos quiere es arrepentirse y volverse. Si yo les digo ahora va a empezar el partido de la villa, vayan a la puerta de acá del club de la villa que está por empezar el partido y vayan a hablarle ahí a la barra brava, vayan a predicarle. ¿Qué es lo que me van a decir? Estás loca, tienen un humo en la cabeza, tienen una euforia, tienen una emoción por entrar ahí a sonar los bombos que yo le voy a ir a hablar de Jesús y se van a arrepentir. No, eso no se arrepienten. Anda a hablarle a ese millonario, a ese empresario que tiene tantas casas, que se va de vacaciones, que tiene una familia hermosa. No, ¿qué le voy a ir a hablar? Sí, está tan bien, le va tan bien, está forrado en plata, que ¿qué le voy a ir a hablar del evangelio, de que se tiene que arrepentir? De que... Nosotros hacemos un prejuicio previo y decimos y decidimos, y no me digan que no, porque a mí me pasó un montón de veces, de decir, no, ¿qué le voy a ir a hablar? ¿Qué se va a arrepentir? O es más, a veces decimos, y se escucha mucho en la iglesia, qué bueno que vino,
porque no sabes cuánto necesita esa familia. Porque la mamá está enferma, porque el chico está en adicciones, porque está preso. Hermanos, todos necesitamos de Dios, ese no es el criterio. No tiene que estar roto para llegar al Señor, porque todos necesitamos arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no hay un solo justo sobre la tierra. No hay quien quiera hacer el bien. Entonces nuestro criterio no tiene que ser, gloria a Dios, vino. Y qué bueno que vino porque está enferma y tiene cáncer. O aquella no le voy a ir a hablar porque tiene plata y no necesita. Dios pone en el corazón el arrepentimiento. A nosotros lo que nos corresponde es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio a toda criatura. No importa la nacionalidad, la raza, el pueblo, no importa la condición, si es rico, si es pobre, si es un drogadicto, si es una prostituta, si es un comerciante, si es un soldado, si es un médico, a todos debemos de predicar. Y ese tiene que ser nuestro cambio de paradigma. Nosotros no decidimos quién se arrepiente, es el Señor el que pone en los corazones. Y tercero y último, un cambio de paradigma en la manifestación del Espíritu Santo. En Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y en el 47 y 48 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pedro les cuenta, ¿no? Nos muestra que no solo se convierten, ¿no? Cornelio y toda su familia, sino que dice, cuando él termina de hablar, desciende el Espíritu Santo y dice que lo hace de la misma manera como la primera vez, o sea, en Pentecostés. Y si bien el Espíritu Santo ya había tenido otras manifestaciones en otro momento entre los judíos, acá Pedro dice que fue igual que al principio. Y no había registro hasta ahora de que el Espíritu Santo se haya manifestado de la misma forma que lo hizo en Pentecostés. ¿Y cómo lo hizo en Pentecostés? Muchos deben recordar, pero leemos que en Lucas decía, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo mismo que ocurrió en Pentecostés, solo que en Pentecostés el Espíritu Santo sacudió y rompió, solo habían judíos. En la casa de Cornelio solo había gentiles. Y tenemos en este hecho, en este acto, la confirmación de la obra redentora de Jesucristo. Se unen los pueblos, se unen los judíos con los gentiles, que son todos aquellos que no son judíos, a través de este descenso del Espíritu Santo, de esta irrupción en la casa de Cornelio, quedamos unidos en un mismo pueblo. Ya no hay separación, somos un pueblo de Dios y un mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Pentecostés, estuvo en la casa de Cornelio, y ese mismo Espíritu Santo es el que está en este lugar. Es el que recibimos cada uno de aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y así como somos un mismo pueblo, tenemos las mismas raíces que el pueblo judío, tenemos la misma historia, tenemos las mismas promesas que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, y tenemos las mismas bendiciones, hermanos. Tenemos la misma herencia que tenía David, que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Y cada palabra que leamos en la Biblia, que lo vemos, que la escuchamos, que la meditamos como promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, es para nosotros también, porque somos su pueblo. Somos su pueblo escogido, hermanos. Si viniste por primera vez y tal vez te sentiste identificado porque recién dije que tal vez hay alguien que llega a la iglesia con una necesidad, y tal vez esa necesidad hizo pensar que vos viniste en esta mañana porque estás necesitando que Dios haga una obra en tu vida. El Espíritu Santo hoy te dice que Él ya te escogió de antemano, que Él te eligió para que seas
pueblo suyo, para que seas linaje escogido, para que hoy te vayas con la categoría más alta que podés tener, que no importa los bienes que vos tengas, no importa la familia que pertenecías, hoy te podés ir con la categoría de hijo de Dios de este lugar, hoy te podés ir con la presencia del Espíritu Santo, el mismo que estuvo, que irrumpió con poder, con estruendo en Pentecostés y en la casa de Cornelio, está en este lugar. Dios te estaba esperando, Dios ya había establecido este día para sellarte, para poner tu nombre en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Dios te escogió en este día de lluvia. No es la necesidad que estás teniendo, no es el vacío que tenías en tu corazón. Tal vez sean las circunstancias que permitieron que hoy llegues y que hayas decidido que aunque estuviera lloviendo y haga frío, estés en este lugar. Pero Él ya te había escogido para arrepentimiento, para darte vida, para darte salvación. Jesucristo está en este lugar. Iglesia para el resto, para el que se animó, para el valiente, para el que rompió. El Señor nos ha escogido y somos su pueblo. Somos hijos de Dios. Tenemos promesas de bendición para nosotros, para nuestra herencia, pero tenemos una misión, que es llevar el Evangelio a toda criatura, no juzgando, no determinando quién va a recibir a Jesucristo y a quién no, sino declarando de vida, palabra de vida a todos, porque sabemos que Dios es el que trae el arrepentimiento. Eso le corresponde a Él. Nosotros debemos de evangelizar, nosotros debemos de disfrutar de nuestra nueva condición, de nuestra nueva clase, que es la de ser el pueblo de Dios. Los animo a ponerse de pie. Vamos a orar para terminar, dando gracias a Dios de que pudimos vencer este mal tiempo, la llovizna. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda la gloria y honra sea para ti, Señor. Toda la gloria y honra sea para ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos escogiste como pueblo tuyo, porque hoy somos linaje escogido, porque hoy tenemos la clase más alta, Señor, porque hoy pertenecemos a ti, porque por medio de la sangre de Jesucristo se rompe toda herencia maldita, porque vos nos escogiste para bendición, Señor, porque se cancelaron los decretos y maldiciones sobre nuestras vidas, porque ya no somos nada, ya somos hijos de Dios. Gracias porque Jesucristo pagaste en la cruz de Calvario por nuestras vidas. Nos trajiste salvación, nos hiciste nuevos hombres y hoy podemos vivir en esta nueva paradigma. Somos nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron, son todas hechas nuevas, dice el Señor. Tu vida quedó en el pasado, el viejo hombre, tu pecado, las maldiciones generacionales, tu enfermedad, tu desamor, tu orfandad, quedaron sepultados porque el Señor te ha levantado como hijo tuyo. El Señor te ha ungido, nos ha ungido para llevar la palabra, para alcanzar a los que están cautivos, para los escogidos, los elegidos. Levántate, iglesia, para hacer la obra, para hacer la misión. Llénanos, Señor, en esta mañana. Irrumpe, Espíritu Santo, como lo hiciste en Pentecostés, como lo hiciste en la casa de Cornelio. Llena los corazones, Señor. Llena los corazones. Y si en esta mañana trajiste, Señor, un alma nueva, un alma que ya tocaste el corazón, que ya la habías escogido para esta mañana, para este día, Padre, Espíritu Santo, ahora trae el convencimiento de pecado. Trae convencimiento de pecado y trae arrepentimiento ahora. Poderoso Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias porque estás en este lugar, porque te podemos sentir, porque sos parte de nuestras vidas, porque nos das esa identidad en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Toda la gloria y honra sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.